¿Te has preguntado cuál es el arte marcial más efectivo para una pelea real? Pues hoy te traigo la respuesta. Y por si lo estás pensando, no vamos a meter inventos raros ni estilos de fantasía que solo sirven para las películas. Hoy hablaremos de sistemas de pelea probado en combate y que realmente funcionan. Así que ajusta tu kimono, ponte tus guantes y prepárate que empezamos. Y claro, antes de empezar, dale like, suscríbete porque este vídeo tiene más acción que una pelea de Jackie Chan con cables invisibles. ¿Quién coño ha escrito esto? Top 10 artes marciales más efectivas y letales. En el número 10 tenemos el Sambo. Si el judo y la lucha olímpica tuvieran un hijo, en Rusia, sería difícil, se llamaría Sambo. Este estilo combina derribos brutales y sumisiones, además de ser la base del combate militar ruso. O sea, si ves a un ruso con un kimono rojo o azul, mejor corre. En el número 9 tenemos el Karate Kyokushin. Si lo que te gusta es pelear como un espartano sin miedo al dolor, Kyokushin es para ti. Aquí no hay guantes ni protección, solo golpes directos hasta que alguien caiga. Es el único karate donde te entrenan a bloquear patadas con toda la puta cara. Número 8. Judo. El judo es básicamente, si te toco te vuelo. Sus proyecciones pueden romperte la espalda antes de que toques el suelo siquiera. Por eso los peleadores de MMA respetan tanto a los judokas y los ladrones los evitan. Número 7. Lucha olímpica. Seguro que has visto esto en los Juegos Olímpicos y has dicho, pero a ver tú, ¿esto qué es? Pues aquí, si un luchador te agarra, ya perdiste. Estos tipos entrenan para tirarte y convertirte en su alfombra. No hay golpes, pero si te llevan al suelo, mejor empieza a rezar. Por no hablar de la resistencia a los golpes que tienen, porque se proyectan, caen al suelo y se levantan como si nada. En el número 6 tenemos el taekwondo o taekwondo, depende de quién te lo enseñe. Y sí, me vais a decir que estáis acostumbrados al taekwondo de exhibición donde eso no sirve nada en la calle. Pero mirar estas patadas te parten la mandíbula, pero vamos, y además las hacen giratorias, lo que es mucho más bonito. Un taekwondista sabe usar sus piernas como si fueran espadas.
En el número 5 tenemos el Muay Thai. El Muay Thai no es un arte marcial, es una declaración de guerra. Rodillas, codos, clinch y patadas que destruyen huesos. Si en algún momento te metes en alguna pelea de bar y ves a un tailandés rebotando sobre las puntas de sus pies, ya perdiste. Ya puedes pagar la factura al hospital porque la vas a necesitar, chaval. En el número 4 tenemos el Brazilian Jiu-Jitsu, o BJJ. Un experto en Brazilian Jiu-Jitsu te agarra y te dice: brazo roto o dormir la siesta. Eso lo eliges tú. Es letal 1 contra 1, pero contra varios oponentes... Bueno, no te metas en peleas de bar. Pero para poder controlar al oponente es muy útil. De hecho, en mi opinión, deberían aprenderlo las fuerzas de seguridad, los policías y demás. Policía de Madrid, guiño, guiño. En el número 3 tenemos el boxeo. Si crees que el boxeo es solo lanzar golpes, ve a decirle eso a Mike Tyson. Le dices: Mike, ¿qué tal? Bueno, que te he hecho un asalto y tal. Y te aseguro que en unas 5 o 6 milésimas de segundo has muerto. Un boxeador de élite tiene golpes muy rápidos y combinaciones que te van a dejar seco. Mira, aquí Floyd Mayweather Jr. perdió un piño. Y si crees que puedes ganar porque sabes hacer patadas, recuerda que para patear tienes que acercarte y ahí es donde te van a dormir. En el número 2 tenemos el valetudo. Si MMA es la selva, valetudo es Jurassic Park. Esto, como su propio nombre indica, es valetudo, vale todo. Y cuando digo todo, es todo. Cabezazos, golpes en la nuca, pisotones, rodillazos en la cabeza. Esto es un no parar. Además, depende del campeonato que estés viendo, llevan o no guantes, ¿eh? Estos se pegan hostias como panes. Y es que en algunas competiciones ya no sabes si es que va a morir alguien, si yo que sé, alguien inconsciente va a haber seguro. Mira, ese se va al hospital. Y en el número 1 tenemos obviamente el MMA. Y diréis: joder, Marc, ¿cómo que obviamente? Pues obviamente, chavales, es lógico. MMA significa artes marciales mixtas, lo que quiere decir que toda esta lista es MMA. Porque si combinas las anteriores artes marciales y estrategia, obtienes el sistema de combate más completo. En una pelea real, el luchador de MMA tiene muchas más probabilidades de ganar, porque se ha entrenado en muchos estilos de combate y conoce muchas estrategias para salir de ellos.
Y alguno todavía dirá, no, porque hago Krav Maga y bla 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 bla. Que se meta en una jaula con alguien de MMA y vemos cuántos asaltos puede seguir con vida. Bueno, ¿qué te ha parecido el ranking? ¿Qué opinas? ¿Te parece justo o crees que debería cambiar algo? Déjamelo en los comentarios y, si quieres más tops como este, suscríbete, dale like, que no cuesta nada y me ayudas un montón. Las artes marciales no solo tratan de pelea, son disciplina, respeto y crecimiento personal. Aprendes a ganar, aprendes a perder y aprendes a respetar a tu enemigo, haga el arte marcial que haga. No importa cuál entrenes, lo importante es que nunca dejes de mejorar. Que cuando pase la derrota, puedes levantarte y volver a la carga. Así que ya sabes, entrena fuerte, mantente enfocado y nunca subestimes a un abuelo con un cinturón negro. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo como siempre y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!